Cada mañana nosotros, o la mayoría de ustedes quizás, el Señor lo incomoda, lo despierta, o es cosa de que el Señor siempre tiene una manera de tratar con cada uno, ¿no es cierto? Y en esa forma que nos trata, dice la Biblia que Él nos anhela celosamente. Es decir, como cuando nosotros, que está casado, lo puede decir de esta manera, tiene celo de que su esposa o su esposo se relacione con otras personas en vez de estar tan cerca, y entonces tiene como algo natural llamado celo. Pero no el celo pecaminoso que hace daño, sino que es el celo que nos genera a nosotros mismos inseguridad a veces, ¿no? Somos inseguros, entonces tenemos celos. Dios ve inseguridad de parte nuestra, no de Él, porque Él está constantemente negociando en nosotros que no perdamos la mirada y que nos dediquemos más a Él. De hecho, es que hay muchos cristianos que son fieles a Dios y eso es lo más importante. Pero hay otros que no. Entonces, Dios tiene celos de eso. Es como que, vieron que hay a veces esas relaciones que son infieles. Entonces, yo digo a veces, hay un don llamado de la sospecha. Sospecho que algo está haciendo o algo está pasando porque veo que no me presta atención, no me atiende, no me está escuchando, no me está siguiendo. Y eso es lo que Dios todos los días ve, que Él sabe todo, pero nosotros tenemos que verlo de esa manera, ¿no es cierto? Hay una porción en la Biblia que a mí me apasiona. Creo que es una de las más trascendentes para el pueblo de Dios, la iglesia y en el pasado, que tiene que ver con la zarza. Eso está en Éxodo capítulo 3. Quiero invitarles que lo abran en sus Biblias, así podemos compartir. Desde el versículo 1 vamos a leer. Y a medida que vamos leyendo, vamos dándonos cuenta que hay situaciones que, si bien no éramos Moisés nosotros, pero hay situaciones que nos van a llevar a que hay algo aparejado en nosotros, que algo que nos tiene que ver con nosotros, porque acá vamos a ver algunas características que pasó en el tiempo de Moisés. Ustedes saben que Moisés escribió los 5 primeros libros que tenemos en la Biblia, y todos esos libros, a no ser la acción misma de Moisés, como por ejemplo Génesis, lo escribe Moisés, pero en Génesis no vivía Moisés. Entonces la comunicación que se había entre unos y otros iba que donde habría un escriba podía escribir un papiro o algo para dejar registrado lo que pasó. ¿No es cierto? Algo así de simple, pero es un poquito más complejo porque hubieron al principio otros idiomas y otras acciones. Entonces Moisés, eso se transmitía de boca en boca. Si yo tengo a mis hijos, le cuento la historia de mi familia, de mis antepasados, de los antepasados de mis antepasados, y así fue Moisés desde el principio de la creación hasta que le tocó escribir lo que él hacía. En esto es ahí donde nos paramos. Moisés, antes de contarles el capítulo 3 de Éxodo, tengo que contarles que Moisés, vieron cuando la mamá va a tener un bebé y compró un canasto llamado Moisés. Lleva el nombre de Moisés justamente por Moisés. ¿Por qué? Porque era un canastillo que usó la mamá de Moisés para salvarlo, lo puso en un río, y una princesa siente llorar de un bebé que estaba ahí porque había una persecución de niños para matarlos, porque se había procreado tanto el pueblo de Israel en Egipto. Entonces dijo, vamos a cortar por lo sano, decía el diablo, ¿no? Destruir lo que era bueno. Y entonces persiguió y mató miles de niños, pero Moisés tuvo la virtud y el cuidado de Dios porque Dios tenía algo con Moisés. Y es así que lo puso en un canastillo, y ese canastillo después se llamó Moisés también, para nosotros. No en aquel tiempo, pero sí en nosotros. Entonces una princesa cuida de Moisés. Es una historia preciosa, larga pero linda.
Aquellos que alguna vez vieron las historias de Moisés en televisión, los 10 mandamientos, algo así. Y entonces vemos la historia de Moisés. Y en la evolución de Moisés se crió como príncipe y él tenía la capacidad no solamente de un príncipe, sino intelectual como de los mejores. Era un arquitecto, era un intelectual y eso le permitió a él después, mucho más adelante, escribir todos los antecedentes, los pasados o antepasados de la vida de no solamente Moisés, sino de todos sus patriarcas anteriores, entre ellos Abraham, Isaac y Jacob. Amén. Y en esto se basa esta porción, porque Moisés, después de haber cometido un homicidio defendiendo a un hebreo, él se sintió perseguido y escapó de Egipto y estuvo 40 años en unas tierras que él ni sabía si eran buenas o malas. Eran tierras de madianitas, que sabemos por la historia que los madianitas y los hebreos eran enemigos unos de otros. Pero en este caso, él cayó como un extranjero, donde conoce a su después esposa, donde un hombre que tenía una hacienda y tenía sus lugares de trabajo, llamado Jetro, tenía una hija Séfora, y la historia cuenta que él empezó a trabajar con un cetro o báculo, o como quiera llamarlo, una vara, cuidando y corrigiendo el camino de las ovejas, y así estuvo 40 años. En esas tierras que estuvo 40 años, un día se encuentra con esto que vamos a leer. Él estaba apacentando, dice el versículo 1, lo voy a leer en Reina Valera porque la mayoría tienen esa Biblia. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Quiero explicar que la zarza es un tipo de árbol, arbusto pequeño, que en el desierto no tiene ni flores ni nada, está seco. Es decir, a veces brota, sí, pero para que brote o crezca, tiene que estar esa circunstancia sobrenatural llamada lluvia. Entonces en la lluvia absorbe la tierra y ahí donde hay una pequeña plantita le da vida. Entonces dice versículo 3, Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de medio de la zarza y le dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí. Primer cosa que vamos a ver, había una zarza, le llamó la atención por la sequedad y todo, que estaba prendida, pero estaba encendida con fuego, pero lo que más le llama la atención no es que estaba encendida, sino que no se consumía. La llama estaba ahí como si tuviera un aventón. ¿Vieron cuando uno le pone algún combustible a algo que empieza la llama y está encendida? Bueno, algo así vio Moisés. Le llamó mucho la atención que las llamas estaban, pero no se consumía. Entonces él se acerca a la zarza. Y a medida que se va acercando, él siente algo sobrenatural. Quiero decir, ¿qué es sobrenatural? Algo que no es natural. Algo que viene más allá de lo que nosotros podemos imaginar. Algo sobrenatural son los milagros. Algo natural es que nosotros tenemos ciertas defensas y podemos combatir las gripes, los resfríos y todas esas cosas, pero lo sobrenatural es cuando Dios interviene y hace un milagro. ¿No es cierto? ¿Lo cree así? Amén. Entonces dijo, no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre,
Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído el clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión de los egipcios, que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Yo quiero parar hasta aquí, quiero marcar algunas cosas de las cuales nosotros nos vamos a sentir identificados. Primero hablamos de la zarza y hablamos del fuego, y creo que más de una vez, y algunos han tenido alguna experiencia, la zarza representa la presencia de Dios, en este caso con el fuego. Sí, el Espíritu Santo es el fuego. A veces decimos el Espíritu Santo es fuego, y es verdad, es el que enciende nuestra vida, el que nos despierta, el que nos saca de las peores situaciones de la vida. Nosotros no vivimos en forma circunstancial, sino que tenemos un claro propósito los que vivimos. Cuando nos salimos del propósito de Dios, empezamos a ver consecuencias de una vida errante. Y esa consecuencia nos trae a nosotros problemas. Y empezamos a vivir en aflicción y problemas. La primera cosa que vemos acá es la zarza. Es lo que llama la atención a Moisés. La zarza es un tipo de encuentro que tenemos nosotros con Dios. Muchas veces hemos tenido encuentros con Dios. Y a veces no simplemente porque estamos orando o venimos a una iglesia, a un lugar de culto para adorar a Dios, sino que el encuentro con Dios tiene que ver con dificultades que vivimos, con situaciones que nos apenan. A veces estamos en una crisis económica, a veces estamos en una crisis judicial, o a veces estamos en una crisis de salud, o una crisis familiar. Entonces Dios no es ajeno a lo que te está pasando. Dios siempre está ahí. Podía ser que Moisés vio la zarza, dijo, no me importa, y siguió para otro lado. Puede pasar. De hecho, que nos ha pasado a nosotros. Dios se mostró en una zarza, y en nosotros, en vez de ir hacia la zarza, pues nos llamó la atención, fuimos para otro lado. Pero es porque a veces el sistema de información que tenemos en el mundo nos lleva a reemplazar a Dios con otras cosas, con algo que nos pueda distraer y no nos permita acercarnos a Dios. Acá pasó algo sobrenatural, pero también pasó algo que Dios quería que pase. Lo primero que vemos en la zarza y el fuego es que dice que Dios bajó. Dios baja hacia su pueblo. Y aún sea cual fuera tu problema, Él va a bajar hacia ti. Y en este sentido, la curiosidad de que Dios tiene que hacer algo en nosotros nos lleva a acercarnos de tal manera de que Dios nos va a llamar. Y cuando nos acercamos por curiosidad a buscar a Dios, sentimos que Dios nos está llamando por nuestro propio nombre. En este caso fue Moisés. Pero Moisés, apresurándose, fue y le dijo, espera. Jehová le dice, o Dios le dice, todavía no se había identificado, quita la sandalia, el calzado de tus pies, porque estás pisando en un lugar santo. Cuando Dios se aparece en tu vida, se transforma en lugar santo. Ya sea en un lugar de oración,
ya sea en medio de una circunstancia plena, podías estar, y ese lugar se transforma en santo porque Dios está. Amén. Entonces aquí vemos algo. ¿Qué representa el calzado de los pies? Él podría decir, no, pero yo ando más cómodo con los pies. Claro que sí. El calzado que tenemos en nuestros pies representa nuestras capacidades humanas. Yo puedo, yo tengo. A Dios no le interesa ni siquiera tus títulos universitarios, ni siquiera tus condiciones de capacidades intelectuales. A Dios lo que le interesa es que cuando tú te acercas a Él, dejes el mundo afuera. Amén. Deje las cosas que te traen del mundo, las cosas que sabes hacer, las cosas que podés hacer afuera. Porque cuando estamos frente a Dios, Él nos quiere ver como aquellos hijos que son vulnerables, que necesitan la ayuda de su papá. Yo recuerdo hace muchos años, por el año 2000 aproximadamente, me había quedado sin trabajo, entonces empecé a dar currículum, lo contaba los otros días aquí. Y en uno de esos currículum, un hermano donde yo congregaba en ese momento me presentó ese currículum a una empresa multinacional. Entonces, me llaman vendría a ser de recursos humanos. Y dije, bueno, si llego a entrar en esta empresa, voy a salir adelante. Entonces, una empresa muy conocida, y agarra vendría a ser el gerente de recursos humanos, lee mi currículum, una hoja, 2 hojas. Usted sabe mucho, me dice. Yo me bajé un poquito, digo, no, tengo experiencias. Sí, pero yo no le puedo dar el trabajo a usted. ¿Por qué? Porque tengo que darle mi trabajo. Y yo me quedé como, digo, pero ¿por qué no puedo trabajar? Yo puedo, no, usted tiene acá un título y tiene capacidad para hacer por encima de donde estoy yo. Yo pierdo mi trabajo si le doy mi trabajo. Yo sí me quedé medio conmovido. Entonces hablé con una persona que también era de recursos humanos que me dice, déjame que te hago yo el currículum. Vos fuiste a una empresa donde hay una idea, donde hay un líder, donde hay una visión. Vos no podés estar encima de ellos. Si vos hubieses puesto no sé nada, te hubiesen tomado de empleado. Pero al poner que sabés tanto, sos de esas personas clasificadas que te ponen, bueno, qué lindo que son, pero ellos te van a exigir algo que vos no vas a poder hacer. Entonces aprendí que cuando uno se pone debajo de Dios, no puede querer saber más que Dios. A veces nosotros le indicamos a Dios lo que tiene que hacer. Y precisamente eso es lo que pasa cuando Dios te tiene que hablar y te lleva a sacarte del plano de lo que tú dices que sabes. Dios te manda a sacarte tus sandalias, tu calzado. Si quieres oír la voz de Dios, despojate. Es la única manera que Dios entiende que estamos humillados y podemos aprender. Aquí Moisés avanzó, un hombre que ya estaba preparado, había estado en Egipto, tenía todo el conocimiento. Dios no le interesaba todo lo que sabía. Tenía que decirle, sacate el calzado. Porque hay algo que está por encima de todo lo que sabes, que es el lugar santo. Entonces, ahí en el primer punto que leo, o que entiendo, es que Dios cuando se presenta y nosotros nos acercamos a Él, no vamos a ir por lo que sabemos, ni por lo que estudiamos. Recuerdo que el Señor Jesús, cuando eligió a los 12 discípulos, no estuvo buscando a ver cuál era el seminario más importante de teología de aquel momento. Dijo, no, voy a buscarme 12 desastres
Y de hecho que fue así. Cada discípulo tenía una dificultad diferente que se apareja a la nuestra. Cada uno de ellos no eran teólogos, no eran capacitados del seminario, no, eran personas comunes. De hecho que hasta un ladrón tuvo y un político o seguidor de la política también, el Simón el Celote, Judas Iscariote, un pescador. ¿Qué puede darte un pescador? Imaginen que yo voy al puerto ahora e invito a uno de estos pescadores, venga y predique en mi iglesia. Así que, ¿y dónde salió? Bueno, el Señor Jesús dijo, bueno, yo te haré pescadores de hombres. Porque el Señor Jesús fue el que reformó nuestro corazón con el carácter de Cristo. Y acá vemos que Moisés tenía ese conflicto. Cuando llegó, se quiso acercar y fue obediente. Lo primero que hace es, de más de que Dios le dice, lo llama por su nombre y dice, ¿quién eres? Imagínate que estás en el desierto o estás en un lugar de soledad y escuchás una voz que parece un trueno y te dice tu nombre. Decís, ¿y eso? Hoy podemos decir, hay tecnología. Saben que los autos ahora le meten un gran parlante y se escucha a 3 cuadras. Pero en ese momento no había tecnología. En ese momento no habían parlantes. Dijo, Moisés, Moisés, quítate el calzado de tus pies porque el lugar que pisas es un lugar santo. Lo primero que podemos observar de esto es que el Señor llama a Moisés por su nombre, se muestra como un fuego en medio de una zarza y esa gloria atrae a Moisés y cuando Moisés se va a acercar le dice, el lugar es santo, vamos a hablar. Entonces dice, ¿quién eres? Dice Moisés. Primer pregunta para uno que dice, ¿y esto qué me está pasando? Anoche yo me desperté para orar en el horario que el Señor siempre me pone un horario, o más o menos a veces se corren 2 o 5, 10 minutos, por ahí anda la cosa. Y mayormente yo oro al Señor y hablo con Él y le pido. Nosotros estamos acostumbrados a pedir, ¿no es cierto? Somos medios ovejas. Dame, quiero. Parecemos chivo, no oveja. Bueno, el asunto es que le pido a Dios. Siempre le pedimos. Pero hoy me pasó algo raro. Algo diferente. Porque cuando iba a pedir, escucho al Señor que me dice, no me pides, solo adórame. A veces no nos damos cuenta de cuánto pesa la adoración. A veces hay hermanos que se aburren en la adoración. Y hay otros hermanos que son transportados porque el Espíritu hace eso, que la adoración llegue al Padre. Ustedes saben que no es algo mecánico, pero sí es algo muy sobrenatural. Cuando alguien le quiere pedir a Dios Padre, necesitamos al Espíritu Santo que eleve esa adoración, llegue al Padre en el nombre de nuestro Señor. Porque el que envió al Espíritu Santo fue el Señor. Para no dejarnos huérfanos ni solos, sino que estemos conectados todo el tiempo. Entonces decimos, Señor, yo te pido tal y tal cosa en el nombre del Señor Jesús. Entonces el Espíritu Santo se dio cuenta. ¿No es cierto? Y la adoración es uno de los medios de comunicación. ¿Qué es lo que pasaba ahí frente a la zarza? Moisés se sintió que iba a morir. Ay de mí que soy muerto, y cubrió su rostro. ¿Por qué cubrió su rostro? Porque la palabra de Dios dice que no iba a haber alguien que pueda ver el rostro de Dios y pueda quedar en vida, iba a morir. Entonces él sabía que podía morir si estaba frente a Dios. El estado que sentimos nosotros si realmente reconocemos que es Dios, yo le voy a decir esto, escuche, es un estado de muerte.
Porque nosotros no somos tan dignos como para hablar con Dios como, y no, Señor, vos, mira, tengo el vecino al lado. Señor Jesús no es un... Señor Jesús, Dios, es Dios. Si has perdido la reverencia, no entendiste con quiénes querés hablar. Es muy probable que hables contigo mismo y no con Dios. Isaías, cuando vio la gloria de Dios, dijo, ay de mí que soy muerto, porque mis ojos han visto al Señor. Moisés dice algo parecido, si bien Moisés fue mucho antes, y él se cubrió el rostro. Nosotros muchas veces oramos o hablamos con Dios frente a la zarza, a la circunstancia, y hablamos como indicándole a Dios lo que tiene que hacer, hasta protestamos. ¿Nunca le pasó que usted protesta frente a Dios? Señor, ¿pero por qué? Me ha pasado que yo digo, Señor, ¿por qué sucedió esto? El Señor entendió que era yo un ignorante, un argentino ignorante. ¿Sabe por qué? Porque nosotros estamos acostumbrados a las protestas. Y lo hacemos por ignorancia a veces, porque si hablamos con Dios no podemos hacerlo de esa manera. Y si hablamos con quién estamos hablando. ¿Me explico? De Dios el Señor me dijo y así, yo no dije nada de eso. Y hasta somos tan corajudos que podemos ir en el nombre del Señor. Señor me dice. Y no tenemos el suficiente temor de inclinar, tapar y cubrir nuestro rostro y decir, Señor, ahora entiendo que tú eres un Dios de poder, un Dios de amor. Moisés hasta ese momento no sabía con quién hablaba. Entonces el Señor, ahí viene la otra parte. Yo soy el que soy, el gran yo soy. Me vas a llamar como nombre Yahvé o Jehová, como decimos nosotros en nuestro español latino. Pero era Yahvé o Jehová. Y si alguien pregunta, Jehová, yo soy el Dios de tus padres, de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Ahí sí Dios dio su identidad. Yo soy. No estaba hablando con cualquiera, ¿eh? No salió ahí Moisés decir, bueno, Señor, ya que estamos acá, un laburito mejor, a ver si puedo tener un trabajito, a ver si me bajan los impuestos. No se le ocurrió nada de eso. Yo estoy seguro que si tú hablas con Dios y estás temeroso de con quién hablas, ni siquiera te vas a acordar de tus necesidades. Porque hablar con Dios es una adoración directa. Es estar relacionado con lo más grande que existe en todo el universo entendible e inentendible. Amén. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Versículo 12 respondió, ve, porque yo estaré contigo y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando haya sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dios ahí ya le estaba indicando algunas cosas. Moisés se menospreció, a pesar de que un hombre que tenía ya mucho culto, pues no era, ustedes saben que en aquel entonces alguien que sepa leer era más que un universitario de hoy. No solamente sabía leer, sabía escribir, sino que él era un hombre que ya estaba preparado para mucho más. Sin embargo, a Dios no le interesaba todo eso por ahora, porque a Dios le interesaba su corazón y lo que él iba a hacer. Si era suficientemente humilde, iba a obedecer. Entonces vas a hablar con Faraón. Es como que mañana te digan, tenés que hablar con el presidente de los Estados Unidos, que en ese momento era el más imperioso, o el de China, o el de que quieras, pero fue a hablar con el hombre más poderoso que tenía bajo opresión al pueblo de Dios. No era poca cosa.
De paso, oremos por Haití, porque ahí también hay un diablo muy grande que está persiguiendo y matando no solamente a los cristianos, sino a la gente. El diablo está desatado. Y cuando el diablo está desatado, se puede vestir de bueno, se puede vestir de ángel de luz, se puede vestir de un presidente que te gusta, ¿eh? Pero el diablo se viste de ángel de luz. Entonces la gente siente un encantamiento y dice, nos va a sacar adelante. ¿Quiere que le diga una respuesta? Satanás nunca sacó adelante nada. Satanás busca de meternos en un pozo siempre, para hundirnos y destruirnos. Y acá pasa que Jehová, Yahvé, escucha algo que se llama, nosotros con Graciela y el grupo de oración lo decimos muy a menudo, se llama clamor. Yo he escuchado el clamor de mi pueblo. He escuchado el clamor. ¿Sabe qué? Este mensaje lo voy a dar en dos partes porque es muy interesante lo que va a pasar después y tiene que ver con muchas de las cosas que también nos pasa. Cuando nosotros dejamos de clamar pasa algo terrible. Satanás nos va ganando el espacio, nos va quitando los privilegios. Cuando el pueblo clama, escuche bien, su clamor llega a la presencia de Dios. Su clamor llega al corazón de las personas que necesitan la mano del Señor. El clamor de ese pueblo llegó al corazón de Dios. Hizo que el Señor marcara. Usted sabe que muchas veces nosotros queremos ir por acá y el Señor nos cerró la puerta. Y yo empujo, yo quiero pasar, pero no puedo. El Señor va marcando nuestro camino y marcó el camino precisamente de Moisés para que Moisés se encuentre con esa zarza y encuentre el fuego y encuentre y escuche la voz de Dios, porque Dios estaba ocupado en salvar a su propio pueblo que estaba siendo oprimido ya hacía más de 200 años. ¿Se acuerdan? Porque esto viene después de José hasta la época de Moisés. Ahora bien, cuando eso pasa, Moisés entiende cómo Dios sabía todo eso. Porque él estaba hacía 40 años, se había alejado y no quería saber más nada. Sin embargo, Dios lo fue a buscar. Este es un punto que yo quiero marcarles como para terminar. Muchas veces Dios te da una oportunidad y otras tantas veces el Señor te sale a buscar. No escuché un amén. Muchas veces Dios te va a buscar. Aun cuando parece que todo está terminado, aun cuando piensas que te fuiste, aun pensando que te alejaste del camino, Dios te va a buscar. Eso significa que el poder de Dios está sobre nosotros. Hoy se derramó su espíritu sobre toda carne y Él lo que más quiere es ir a buscarte, porque su intención es salvación, pero también tienes un llamado. Escuche bien, cuando Dios te llama, Él te va a buscar. Él te va a buscar. No es cualquier cosa. A veces nosotros decimos, Señor, ¿por qué será? Mirá qué circunstancial, ¿no? Y esto quiero dejarle esta palabra para las madres que oran por sus hijos. A veces nuestros hijos se alejaron del camino, se enfriaron, o el esposo o la esposa, y Dios sale a buscar, porque hay una promesa que se la dijo a Pablo, al carcelero, tú y toda tu casa van a ser salvos. A veces no nos damos cuenta que las lágrimas caídas en el piso cada vez que oras por tus hijos que se han alejado o se han perdido o han tomado un rumbo equivocado, esas lágrimas no se perdieron nunca. Esas lágrimas son similares al clamor del pueblo esperando que el libertador los saque de esa opresión. Esas son las lágrimas que el Señor junta en una redoma
y las cuenta. Yo me acuerdo cuántas lágrimas derramaste ese día. Y quizás sea un nieto, o quizás sea un esposo, una esposa, quizás sean los padres. Pero dice la palabra de Dios que ahí el clamor de ese pueblo hizo que esas lágrimas lleguen a la presencia de Dios. Lo voy a dar en dos partes este mensaje, ¿sabe por qué? Porque viene lo mejor para el domingo que viene. Si es que el Señor decide quedarse un tiempo más acá y dejarnos aquí, ¿no? Pero si no nos fuimos con el Señor, quiero contarle la segunda parte de este mensaje, porque es poderoso también. Pero hoy el Señor nos está indicando lo poderoso que va a vivir en nosotros hoy. Termino con esto que les digo. La zarza, el fuego, las sandalias, el clamor, nos indica que todas esas áreas vivimos nosotros también. No hemos sido líderes como Moisés porque Dios eligió a Moisés por algo y fue a él por algo. Pero Dios puede ir por ti, ¿por qué no? Quizás Dios te está llamando a ser un ministro en el ministerio poderoso. Y no es una cuestión de sentimientos o que anhelo, sino es que el Señor elige a los suyos. El Señor, no es que yo elegí ese pastor, el Señor me eligió y me puso. No es que vos quieras y bueno, hay anhelos lindos, pero quizás el Señor te está llamando para algo porque el pueblo está clamando. Hay gente que no se da cuenta que cuando Dios nos llama, no es simplemente para satisfacción de uno que está sirviendo a Dios, sino porque tiene un plan y un propósito en el llamado. La zarza, primera parte, vamos a decirle así, está encendida hoy. Y el Señor está frente a ti. Algo más. Te está diciendo, sacate el calzado. Porque el calzado es lo que tú sabes hacer, lo que traes del mundo, de tus conocimientos, de tus capacidades humanas. Y Dios quiere hacer algo mucho, escuchar a una persona obediente y humilde como Moisés. Vamos a alterarlo. Humilde y obediente. ¿Sí? Y Moisés fue humilde y obediente. Vamos a escuchar la segunda parte, la próxima, pero quiero decirle, la iba a decir, pero no íbamos a ir. Algunos se van a decir, pero sí, así, pero hay otros que se tienen que ir. Y yo, para que podamos escuchar bien la segunda parte, les invito a que vengan más temprano. Si es posible, media horita menos, trate de salir antes en el colectivo, no sé, o tomar la leche más temprano. Seguramente el Señor no te va a decir, ora media hora antes. Te va a decir, ora todo el tiempo, ora sin cesar, ¿sí? Pero venite media horita antes. Arranquemos como muy tarde a las 11. Pero vamos a arrancar, si es posible, todos estamos a las 10, 10:30. Ahí yo veo hermanas que a veces vienen, o que están. Hay una hermana que siempre viene ahí como soldado, orando al Señor todas las mañanas, todos los domingos. Y necesitamos que la iglesia venga media hora antes a orar. No la hermana sola, porque Dios ya está. Amén. Oremos al Señor. ¿Sabes? No te vas a ir vacío. Hoy la zarza está encendida frente a ti. Y el Señor se está identificando en tu vida. Sacate el calzado, no te digo que te saque los zapatos de acá, no estoy hablando de eso. El calzado, sacate el mundo. Es como cuando el Señor le dijo, cuando vayas a orar, entra al aposento, cierra la puerta. Está diciendo, sacate el calzado, vení que quiero hablar contigo. Y cuando estés a sola con el Señor, ¿qué le vas a decir? ¿Qué le vas a decir? Yo creo que a mí me pasó una vez que fui a hablar con un evangelista muy conocido
y hice no sé cuántos malabares para llegar a Él y pueda escucharme. Cuando llegué ahí me olvidé todo. Y es así cuando estamos frente a Dios de verdad. Honremos porque Él es Dios. Hey, ¿qué dije? Él es Dios, es el gran yo soy. Él no es el verdulero, ni el agenciero, ni siquiera un, ¿cómo le dicen a estos que hablan por teléfono que te atienden los? No es un call center, no, no se equivoque. No es un call center donde lo llamás y le decís, vengo a reclamar y que... No, por favor. Usted no sabe quién es Dios entonces. Porque ahí es donde Moisés se dio cuenta que él era Dios y se cubrió su rostro y temió por su vida. Cuando hablemos con Dios para que la fe sea eficiente, se va a cumplir lo que hablas si tenés temor de Dios.